Ya estamos de vuelta en esta tarde de martes, son ahora mismo las 4:17 de la tarde y les vamos a hablar de la historia de un municipio de la provincia, en concreto de Fresno de la Ribera, porque el escritor e historiador Cecilio Vitales ha lanzado y ha publicado un nuevo libro contando cosas del pasado, pero también cosas de la actualidad de este municipio. Buenas tardes, Cecilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Salva. Historia de Fresno de la Ribera, uno de los pueblos que está muy cerquito de Zamora capital y que creo que es tu sexta publicación ya, ¿no? Bueno, es mi quinta publicación de Fresno y el 14 de todo todo mi Madre currículo. mía, 14 libros ya. Sí, sí. Se Son dice solo pronto, 7 ¿eh? de Coreses, fíjate. Es verdad, eso es verdad. Un libro que creo que también está muy vinculado a los tiempos de esta pandemia, ¿no?, que estamos viviendo. Pues sí, es un libro de esos escritos en tiempo de pandemia con las dificultades que trae esto consigo, porque lógicamente los archivos, las bibliotecas están cerradas, el ir a conseguir fotos en las casas pues te daba cierto reparo, ¿verdad? Pero bueno, tengo que decir que al final durante este año lo hice la redacción, hice la maquetación y también conté con la colaboración de José Luis Manzano, que es el autor de la portada y de unos dibujos, y de Rosa María Viñas, que es la agente de desarrollo local de Fresno de la Ribera. 14 publicaciones, como bien decías, pero me imagino que esta haya sido especial solo por hacerlo en estos momentos no tan complicados y, como decías, una dificultad añadida encontrar toda esa documentación. Sí, y alguna muestra he dejado en las fotos, ¿verdad? Por lo menos que quede ahí el testimonio de lo que se hizo. La verdad es que siempre hay ciertos últimos detalles que te gusta volver a los archivos, a mirar, y claro, en estos casos la verdad es que se hizo sumamente difícil. Sí. Fresno de la Ribera, ¿por qué? ¿Qué curiosidades tenías sobre este municipio? ¿Por qué te llamaba especialmente la atención? Bueno, aparte de que vivo allí, porque es el pueblo de mi mujer, pues hay cosas interesantes. Mira, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención ha sido toda la parte arqueológica. En este libro he recogido bastantes páginas y bastante material arqueológico, y se puede decir que hace 5.000 años ya había una pervivencia de población continuada en el tiempo. En el yacimiento del Tomillar y en el yacimiento del Valle se han descubierto restos arqueológicos que pertenecen al Calcolítico, de la cultura campaniforme. Pero no son unos restos aislados, sino que, por ejemplo, en el Valle ha tenido continuación en una estación arqueológica que está al lado, que se llama La Iglesia, que ahora al hacer la línea de alta velocidad ha habido que levantar todo esto, donde se ha visto restos del Alto Imperio Romano, del Bajo Imperio Romano, de los visigodos, que hay muy poquito en España, de la época medieval cristiana y hasta el siglo XVII. Fíjate que en ese yacimiento, solamente debajo de donde ha quedado pasa el AVE, se han encontrado 50 sepulcros. 50 sepulcros con sus correspondientes, con el que se han sumado a Juárez, que son los que nos han dado. Pero luego, después, haciendo una limpieza somera, que ya se estudiará en el futuro, hay 100 fosas más allí, más luego el poblado, más el resto de los restos de la posible iglesia, etc. Es decir, que en lo que es el antiguo territorio de Fresno, podemos decir que hace 5.000 años hasta ahora ha estado poblado. ¿Ese dato, por ejemplo, curioso, te llamó la atención cuando lo descubriste? Sí, sí, claro, evidentemente. Yo recuerdo haber visto bueno, ya la gente sabía, ¿verdad? Otros investigadores y arqueólogos ya han hecho mención al Tomillar, por ejemplo, gente muy famosa, y de la iglesia, por ejemplo, del Valle. Pero claro, cuando se hace el descubrimiento, esa excavación que hay que hacer, claro, siempre cuidando las normas que la dirige la arqueóloga de aquí, de la Junta de Castilla y León, y un equipo de arqueólogos que van allí, pues claro, es que impresiona ver que dices, caramba, aquí esto es una necrópolis de cierta categoría, pero claro, cuando ya miras los inventarios, que donde se recoge todo, y se va al Museo de Zamora y se fotografían, que los tengo ahí recogidos, que encuentras fíbulas, pulseras, monedas, etcétera, etcétera, pues hombre, dices, esto ya estamos hablando de palabras mayores. En la mayor parte también de estas páginas hablas mucho de lo que estabas comentando ahora, de los yacimientos del Valle y del Tomillar. Me imagino que haya sido también un poco complicado descubrir el trasfondo, ¿no?, de lo que escondían. Hombre, claro, eso ya entra dentro de un poco, bueno, de la historia, entra dentro de la historia, la arqueología ayuda a la historia a interpretar las cosas, ¿no? Entonces hay que pensar que ahí hay una población que encuentra un medio adecuado para vivir, la gente no vivía así en sitios
por las buenas, y en ese sitio pues tenemos por un lado que el río Duero está cerquita, entonces te pones un poco cerca del río Duero, pero no metido para que no te inunde. Y luego en el valle pasa lo mismo, se ve que allí había una confluencia de agua, y en la iglesia, que está pegada prácticamente pegando al valle, pues estar en alto, ¿no? Tienes agua y estás un poco en alto y te sirve como elemento defensivo o en todo caso en un lugar soleado, ¿no? Eso es lógicamente, seguramente lo que lleva a esto. Luego por otra parte hay otro yacimiento, lo que se llama la Cascajera, que enlaza un poco con lo que estudiamos en la historia de Coreses, es decir, las calzadas que partían de Zamora, por el camino viejo de Toro, de Zamora a Toro, y pasaba justamente en Fresno, se juntaban con otra que venía desde el Alba, que es en la zona de Villalazán, pasaba a San Pelayo y luego también caminaba por el mismo sitio y se encontraban en la Cascajera, que es donde está ahora el pueblo medieval de Fresno de la Ribera. Hacías referencia hace unos minutos a la iglesia y también tiene gran protagonismo, ¿no?, en estas páginas. Sí, lo que pasa es que la iglesia es otra iglesia. Una cosa es el pago de la iglesia, que es el pago de la iglesia, quiere decir que es una estación arqueológica, que está en María Alba Alta, es decir, la salida de Fresno hacia Toro, y otra cosa es nuestra iglesia actual, ¿no? Sí, la iglesia tiene mucho que ver con la historia de Fresno. Fíjate, Fresno era el Fresno actual, el donde está. Yo siempre, cuando he estudiado Tierra del Pan, he dicho que nuestros pueblos tienen como 1000 años de antigüedad, porque tienen un origen medieval. Se fueron repoblados cuando la Reconquista, que llamábamos antiguamente, ¿no?, la Reconquista. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey Alfonso VII, en 1139, le da esa aldea, que sería una aldea, Fresno sería una aldea, más o menos, al obispo Bernardo, al obispo de Zamora, primer obispo moderno de Zamora, y a la iglesia de Santa María de Toro, que había que hacer, o sea, dicho otra palabra, según el experto Navarro Talegón, lo que se sacara un poco de Fresno tenía que servir también para construir la colegiata de Toro, que estaba todavía sin hacer, estaba haciéndose en ese momento. Entonces, a partir de ese momento, el obispo de Zamora, por eso mi primer libro se llamaba El señorío de la Mitra, es el señor feudal de Fresno. Como tal señor, 7 años después de recibirlo, hace un fuero. Ese fuero ha sido muy estudiado por los historiadores como un fuero modelo de la Mitra. Allí, pues mira, ahora que está tan de moda lo de la despoblación, ¿verdad? Pues aquellos hacían lo mismo. Vamos a atraer gente, porque si atraigo más gente, tengo más vasallos, y tengo más vasallos, tengo más dinero. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahora andamos rompiéndolo la cabeza, pero ya en la Edad Media sabían cómo tenían que hacerlo. Le ponían unos menos impuestos, regulaban qué días tenían que trabajar en el dominio del señor, es decir, las tierras del señor, cómo tenían que hacer en caso de que se quisiera marchar de la residencia, ¿no?, del pueblo, o cómo había que impartir justicia. Es decir, había que hacerlo atractivo, seguramente de la época, para que viniesen gente allí. ¿Qué hicieron los obispos de Zamora con Fresno? Pues igual que el Cabildo de la Catedral tendría las aceñas en la Zamora ciudad, el obispo dice, el río Duero es el mismo, pues yo invierto en las aceñas de Fresno. Entonces todos los obispos medievales lo que hacen es fuertes inversiones para tener en las aceñas, porque lógicamente todo el mundo tenía que moler, y era el mejor negocio que había en aquella época. Incluso llegaron a tener hasta palacio. El famoso obispo Acuña, este guerrillero comunero, ¿verdad? Pues en su testamento, y otro obispo anterior también, dice, cita en su testamento el Palacio de Fresno. Sería un palacio modesto, claro, pero bueno, eso lo dice él, así que... ¿Y se sabe dónde estaba ubicado? No, no se sabe, ¿no? Es curioso, con respecto a obispo Acuña, empezó a decirse que habían dejado, eso es una leyenda, lógicamente sería, pero que habían enterrado los cofres de su tesoro en el río Duero a su paso por Fresno. Te puedes imaginar allá en el siglo XV y XVI la cantidad de gente que andaría buscando el tesoro esos tesoros para intentar encontrarlo. Hablamos de mucho pasado, de mucha historia de Fresno de la Ribera, pero también te has centrado en la actualidad, que me imagino que eso, a nivel de buscar información, sea mucho más complicado, porque casi es más hacer la labor de cronista, ¿no?, Sí, que de historiador. Sí, la verdad es que sí, yo fui avanzando, ¿verdad?, en la historia, bueno, luego si no hay tiempo comento algo del siglo XIX y XX, pero claro, me atreví a entrar en la actualidad, ¿no?, hasta 2020, vamos, por decirlo así. No es complicado el buscarlo, porque, bueno, complicado, es duro estarte todo el verano con las actas municipales del pueblo, ¿verdad?, sacando datos de allí. En ese caso no es difícil. Lo difícil es cómo lo presentas.
Entonces, claro, ¿qué haces ahí? Pues yo he dicho, ahí ya no puedo ser historiador, ahí ya no puedo enjuiciar porque me falta la objetividad del tiempo. Entonces lo que haces es ser cronista, decir, mira, esto ocurrió, luego ya cada uno, ¿verdad? Entonces, lo que hay que destacar de estos últimos 20 años, digámoslo así, es que ha habido como una especie de continuidad en la línea de gobierno, ¿no? Vamos, de gobierno municipal, basado en dos fundamentos, diciéndolo así de forma breve. Por una parte, la defensa del medio ambiente, haciendo un crecimiento sostenible, mirando mucho al río Duero y a sacar todos los potenciales y cuidando el río Duero. Y por otro lado, hacer un desarrollo comunitario con mucha actividad a través de asociaciones. Digamos que son los dos grandes ejes en los que se ha mantenido esto, la política municipal, digámoslo así, que eso realmente, pues claro, ya casi no pertenece a la historia, porque todavía es demasiado reciente, ¿no? Pero yo lo único que hago es presentarlo, ¿no? Y ahí está. Y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí, cada uno que lo enjuicie como le dé la gana. Hablabas y hacías referencia del siglo XIX y XX, sí, que también están aquí en estas páginas. Sí, es que en el siglo XIX, por ejemplo, hay tres cosas muy interesantes desde el punto de vista del pueblo, pero también nos vale para la ciudad, para la provincia. El 9 y 10 de enero del 1809, cuando las tropas de Napoleón venían a tomar Zamora, se detuvieron un poco en Fresno. Se detuvieron en Fresno, prepararon un expolio, te puedes imaginar, se llevaron todas las alhajas de la iglesia, 3.000 cántaros de vino, marcharon con todos los alimentos y ropa que tenía la gente. Tuvo que ser tremendo, tuvo que ser terrible a la gente cuando pudo volver de Monte la Reina, que se escondieron y en los campos, ver lo que habían preparado. Quedó escrito el fiel de fechos en dos documentos distintos, o de por si acaso fallaba uno, que estuviese otro, con todo detalle cómo ocurrió aquella tremenda desgracia. La otra cosa importante del siglo XIX es la transformación de la propiedad. Fresno estaba casi totalmente en manos de la Iglesia, de instituciones de la Iglesia, del propio obispo, del cabildo, de los monasterios de Toro y de Zamora. Entonces, cuando se hace la desamortización, aparece un personaje nuevo, que es Manuel Villachica, un madrileño, ¿verdad?, que tiene mucho dinero y compra en muchos pueblos de nuestro alrededor. Por aquí será más conocida su nieta, Victoriana Villachica, que va a ser la que va, entre otras cosas, va a apoyar mucho a la iglesia diocesana. Se crea el Seminario de Toro, famoso Seminario de Toro, ¿verdad?, y otras muchas obras de caridad que hace, y sobre todo con la iglesia, ¿no? Y la tercera gran asunto de este siglo XIX es la llegada de las infraestructuras. Nuestros pueblos estaban como los romanos, lo dejaron, con aquellas calzadas mucho más estropeadas que en tiempos romanos. Y en la mitad del siglo XIX se hace una gran transformación. Se va a hacer la carretera, por llamarla de alguna manera, Zamora-Valladolid, que tardaban solamente 12 horas en recorrerla, ¿verdad?, en un caucho de caballos, que bueno, ahora nos parece una tontería, pero entonces ya era un gran invento. Y el ferrocarril. En el 1864 circula por primera vez la línea de Medina del Campo, Toro, Zamora, por la línea precisamente Medina del Campo, Zamora. Entonces, claro, eso fue un gran avance, porque puedes sacar los cereales y el vino, lo puedes exportar y puedes recibir al mismo tiempo otros productos y otros viajeros, claro. Eso en cuanto al siglo XIX. Al final las comunicaciones y las infraestructuras a día de hoy todavía se mantienen con la Nacional 122 y también con ese futuro, esa vía, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, ha habido justamente en estos últimos años la autovía y el corredor el norte del AVE, que llamamos. Sí, hablando de la Nacional 122, en los tres grandes también temas que hay que hablar del siglo XX, uno de ellos es la llegada del canal Toro-Zamora, que va a ser el que va a fertilizar nuestros campos, desde Toro, ¿verdad?, Fresno, Coreses, Zamora, Molacillos, etcétera, que fue hecho con presos políticos de la guerra civil, que hubo que construir un destacamento penal precisamente en Fresno, que es donde vivimos nosotros, y si quieres verlo puedes ir a verlo. Y yo hice una monografía hace poco sobre eso. ¿Por qué? Porque el canal, bueno, había abierto todo el camino, pero al llegar a un poco antes de Fresno, va subterráneo, pasa el pueblo, el núcleo de población lo pasa por un canal subterráneo, es subterráneo, 2,5 kilómetros, por la calle Coreses por abajo pasa todo precisamente el canal. Ese canal atrajo una población inmigrante, de La Bañeza y de aquí, de Zamora, porque había más cultivos y tal.
Y la carretera nacional 122, pues claro, era una cosa muy estrechita, que llevaba por delante las tejas cuando pasaban los camiones. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que hacer un ensanche, y para eso hubo que derribar 27 viviendas y la casa consistorial y escuelas, que era el mismo edificio. Eso, lógicamente, modernizó completamente el pueblo, porque, claro, si te tiran la casica aquella que tenías de toda la vida, pues con ese dinero, ¿verdad?, haces una casa más moderna. Sentimentalmente, pues hay que pensar, claro, también lo que tuvo que sufrir aquella gente, porque las cosas van una unida a otra. Y también ahí, pues hay que mencionar, como gran asunto de ese siglo, la fábrica Renípico, porque va a ser cuando se comienza la fábrica, que luego ahora ha tenido un desarrollo mucho más grande, ¿verdad? Incluso con la ampliación que se ha tenido hace 4 años, que se trajo del Escorial para acá, y esas industrias lácteas, pues son el mayor motor económico de Fresno, tanto que la mitad de los empleados son del pueblo y la otra mitad, sí, pues de Zamora, Coreses y Toro, ¿verdad? Pero que hace una producción enorme, ¿no? Entonces, casi de una forma o de otra, pues a veces, unas veces, claro, fijos, a lo mejor hay unos 60 y tantos, y eventuales y tal, pues casi llegan al centenar en algunas ocasiones, con lo cual, pues estamos hablando del gran acontecimiento, sí, y de lo que vive una gran parte del pueblo, sí, efectivamente, sí. Este libro lo presentabas el viernes en el municipio. No sé las sensaciones que te mostraban los vecinos, porque me imagino que también para ellos sea motivo de orgullo conocer parte de la historia de su pueblo, ¿no? Y también de la actualidad. Sí, claro, lógicamente yo creo que en aquel momento, claro, pasa muy poco tiempo y está muy bien acogido, ¿no? Pues, lógicamente, porque aparte de que se ven ellos ahí alguna vez fotografiados o no, pero bueno, además de eso, es el conocer siempre un pueblo, eso enriquece mucho, y además vale también para comprender mejor la gente, y la gente que está más fuera, a veces que está más lejos, son los que añoran más estas historias, ¿no? Sí. 14 publicaciones. Para terminar, Cecilio Videales, ¿tiene ya algo en mente? Porque no paras. Ya no, sí, pero yo creo que ahora, hombre, si sale algún pueblo de Tierra del Pan, no tendría problema ninguno, porque bueno, ya me manejo bastante bien en ese campo, ¿no? Pero ahora no tengo así ningún proyecto. Disfrutar de este último libro, sí, ¿no? Que esto cuesta mucho hacerlo. Cecilio, pues una vez más, un placer tenerte aquí, que nos siempre cuentes la historia de varios municipios de la Tierra del Pan y que nos siga llegando tu sabiduría, que de verdad se agradece. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues hacemos una pequeña pausa para publicidad, pero no se muevan ni se vayan muy lejos, porque en unos minutos continuamos.